Neurovoz es sobre todo una forma de entender y de trabajar la voz desde la neurociencia, de una forma muy práctica y desde la regulación del sistema nervioso. Trabajamos sobre todo desde el cuerpo para cambiar esas rutas neuronales, para cambiar esos patrones que organizan la voz y que en un momento dado han dejado de ser eficaces. La voz no se entrena como un instrumento y es algo que hemos hecho durante muchísimos años. Verla solo desde la parte mecánica, pensando que lo único que intervenía en el uso de la voz era la laringe, el diafragma, el aparato respiratorio y algo de resonancia. Ahora sabemos que no es así. La voz no se puede entrenar como un instrumento, porque un instrumento no tiene las variables que un ser humano. Un instrumento no tiene un mal día, no tiene miedo, no le pasan las cosas que nos pasan a nosotros durante la vida. Por tanto, dejemos de ver la voz desde esta visión biomecánica, como te decía, simplemente ajustando ese mecanismo, porque la voz necesita algo más, necesita percepción, necesita también regulación y capacidad de adaptación. La voz empieza en el cerebro. Esto quizá parece un título muy contundente, pero en realidad todo empieza en el cerebro. Sabemos que no podemos desenchufarnos de él ni de día ni de noche, así que debemos también observar cómo este vínculo influye en la voz. La voz no solo depende, como te decía antes, de la laringe o de las cuerdas vocales, el diafragma, etcétera. Depende sobre todo del sistema nervioso que organiza, coordina e interpreta esta acción vocal. Por eso cambiar la voz no va siempre a consistir en hacer más ejercicios o ir dificultando estos ejercicios, mejorando una técnica, sino en tratar de cambiar el estado, y eso también me refiero al estado emocional, desde el que el cuerpo intenta organizar la voz. La voz aparece dentro de un sistema. Detrás de cada voz hay una persona con sus vivencias, algo de lo que no podemos desvincularnos jamás. Hace algunos años, cuando se quería explicar de una forma muy sencilla, muy simple, qué es lo que hacía el cerebro, se decía que hacía fundamentalmente estas tres cosas. Recibía un estímulo del exterior, integraba dicho estímulo y generaba una respuesta. Ahora sabemos que el cerebro hace algo más. El cerebro está constantemente anticipando y haciendo predicciones en función de nuestras experiencias y de nuestros recuerdos de lo que está por acontecer. Esto también aplica a la voz, es decir, que nuestro cerebro también predice y organiza la voz en función de la información que recibe del cuerpo, del entorno y de los recuerdos que tiene almacenados. Por eso a veces es tan complicado cambiar un patrón que ya hemos aprendido. Aquí la clave estaría en desaprender y en volver a generar nuevas rutas neuronales que hicieran esa conexión mucho más eficiente. Nuestra voz está absolutamente vinculada al sistema nervioso y podemos experimentarlo ahora mismo. Te voy a poner un ejemplo en el que te puedes imaginar en una situación un poco complicada. Imagina, no sé, que estás delante de una persona a la que tienes que pedirle algo y quizás no es el momento más oportuno, hay una cierta tensión en el ambiente. Visualízate en esa situación y observa cómo tu cuerpo se predispone a utilizar la voz. Es probable que estés notando tensiones y que desde esa situación corporal no sea la mejor opción para usar tu voz. En cambio, si te imaginas, te visualizas en una situación agradable, rodeado de amigos o de familiares, en una situación distendida, tu cuerpo va a cambiar, tu respiración también y el lugar donde va a emerger tu voz también va a ser muy diferente al anterior. Por eso también es importante darnos cuenta de que desde nuestro estado vamos a poder o no construir, generar cambios, así que lo que vamos a hacer es tratar de observar primero desde dónde estamos construyendo, desde dónde emerge nuestra voz, desde qué estado nuestro sistema nervioso nos permite o no la expresión. El sistema nervioso autónomo, del cual vamos a hablar en los próximos minutos, localizado en el tronco del encéfalo, es esa parte del sistema nervioso que regula funciones esenciales para la voz, pero también para la vida. Aunque no pensemos en él directamente o no tengamos control consciente de él, es el sistema que regula la respiración, la frecuencia cardíaca, nuestro tono muscular,
La postura, que también depende mucho de nuestras emociones, los reflejos, la digestión y la homeostasis. Por eso, el sistema nervioso autónomo influye también en nuestra voz, porque influye en nuestra respiración, influye en ese modo de base en el que nuestro sistema nervioso se encuentra.